¿Sabías que el dibujo arquitectónico en la carrera de arquitectura para cualquier arquitecto, ingeniero o cualquier área relacionada al diseño y la construcción es uno de los puntos más importantes? Saber representar correctamente un proyecto podrá hacer que tus trabajadores, tanto un albañil, tanto un peón, tanto un electricista, pueda interpretar correctamente este tipo de proyectos. Un plano. Leer un plano es un punto muy importante y para ello, pues nosotros como arquitectos tenemos la tarea de hacer nuestros proyectos lo más entendibles posibles. Un consejo que les puedo dar iniciando con este nuevo tema es que una vez un arquitecto nos comentó que uno de los puntos más importantes en obra es que nosotros representemos los proyectos de tal manera que lo pueda entender cualquier persona. Es decir, con que tú tengas la simbología en el pie de plano y lo pueda interpretar el lector, ya sea un albañil, un electricista, un plomero, es algo súper importante. Y llegar a analizar o bajar o más que nada interpretar de un modo técnico a un modo muy simple es una capacidad que cualquier arquitecto o carrera afín debe tener esa habilidad. Hoy quiero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Me es muy grato y muy emocionante volver a mostrar un nuevo tema que se titula como Normas y Convenios del Dibujo Arquitectónico. Este tema es muy importante y será un tema bastante gráfico. Será muy poco texto y lo más gráfico que pueda. Primeramente, pues para poder entender las normas y toda esa parte de dibujo, debemos de saber qué es el dibujo arquitectónico. En pocas palabras, pues es el estilo técnico de la representación gráfica de los conceptos, objetos arquitectónicos y constructivos. Aquí prácticamente en el lado derecho se muestra un pequeño ejemplo de una representación del dibujo arquitectónico, en donde se representa por medio de líneas, ya sea líneas continuas, discontinuas, líneas punteadas, líneas más gruesas, líneas más delgadas, mucha tipología de líneas, el cual representa un proyecto. Aquí como lo ven, pues se ven los muros, se ven puertas, se ven muebles, se ven ventanas, se ven cotas, se ven ejes, se ven medidas, se ven textos, muchísimas cosas que nos ayudan a hacer más legible un proyecto arquitectónico. Aunado a todo esto, todo debe tener una norma y esta norma se rige a nivel internacional, a nivel mundial inclusivemente, y pues los pequeños cambios que se dan en cada parte de la República o en cualquier lugar es muy mínima. Este punto es muy importante. Y saber los tipos de línea y sus grosores es clave, que también más adelante lo vamos a ver con todo gusto. Y por supuesto las simbologías, la simbología de una puerta, de una ventana, de un mueble es súper importante. Y también la simbología, pues es en tu pie de plano, pues siempre debes de añadir una simbología para que tu cliente o un constructor, un albañil o cualquier persona que lo tenga pueda leerlo, pueda entenderlo y pueda más que nada interpretarlo. Posteriormente a ello, pues vamos a ver el valor de la calidad de línea. El valor de la calidad de línea es prácticamente dar a entender algo con la línea. Si nosotros nos damos cuenta, el dibujo tiene una jerarquía, es decir, algo que está más por encima y algo que está en una parte inferior o que representa ello. Por ejemplo, en una fachada nos damos cuenta que aquí existe un contorno. Este contorno delimita toda esta parte de la fachada y que nos hace que la representación arquitectónica sea un poco más atractiva, que se entienda más, que dé a conocer o que explique cosas solamente con una imagen. Y eso hay una frase muy típica que es una imagen dice más que mil palabras. Este es un claro ejemplo, pero debemos entender el significado de cada una de las líneas y
Pues aquí queremos remarcar más la fachada. En cuestión de otra fachada, por ejemplo, vemos que existen diferentes planos. El plano de la fachada principal, que tiene una línea que es más cercana, aquí se muestra, y que tiene un grosor más, una línea más gruesa, y lo que se va alejando, pues tiene una línea más tenue o una calidad de línea mínima, es decir, líneas punteadas o líneas discontinuas o líneas rectas, las cuales son de una intensidad más baja. Aquí se ve lo mismo. Por ejemplo, lo más cercano, pues siempre se representa con una línea más gruesa y lo más lejano con una línea más tenue. Posteriormente a ello, el valor de la calidad de la línea es, aquí se muestra otro ejemplo, la ventana con líneas de menor espesor. Para que un plano se vea correctamente o tenga una representación atractiva, legible, para que sea un proyecto que te invite a leerlo o a verlo, debe de tener una distinción o una jerarquía de grosores de línea, como lo mostraba. Aquí algo que debemos de, aquí claramente, pues lo principalmente que queremos que se muestre mucho o lo que está en una jerarquía muy superior son los muros. Y aquí claramente vemos el ejemplo que están remarcados de una intensidad más fuerte o de una de grosores, están rellenados. Este relleno puede ser así como se muestra homogéneo, puede también ser por líneas paralelas, puede también ser por dos líneas o una línea en el centro. Esto es prácticamente a decisión del diseñador, pero en lo personal, este tipo de planos son los que se representan no solamente a nivel local, a nivel internacional, y es lo que, por ejemplo, mis planos, aquí así es como yo represento mis planos. Por ejemplo, aquí también se muestra otro ejemplo de un corte. ¿Qué se hace? Un corte, pues la pared cortada también se rellena. Esta es una vista en corte y pues las ventanas se representan de manera vertical. La losa también se rellena y como claramente aquí lo dice, el espesor de la ventana debe de ser más, menos que diga, y esto hace poder entender más el proyecto. Esta es una línea de corte, el cual pues nos sirve para representar que un elemento, como su nombre lo dice, valga la redundancia, que está cortado prácticamente o que hay una continuidad. A veces cuando hay una línea de corte así, posteriormente hay otra línea de corte, es cuando queremos dar a entender una distancia muy larga, pero con la línea de corte lo acortamos y solamente podemos la cota y eso significa para no dibujar toda esa línea o el muro. Eso es otro ejemplo del uso de la línea de corte. También esta línea de corte se usa en escaleras. Esta línea de corte se usa en escaleras para representar que una escalera todavía sigue y pues entre sí muchísimas otras líneas que van dando mucha vida a un proyecto arquitectónico. Otro punto muy importante a conocer en cuestión representación arquitectónica es saber representar los tipos de puerta. Este es el tipo de puerta más común, pero regularmente se presenta con una hoja, pero este es la puerta más común, que es de doble hoja o una hoja en algunos casos, que es más vista, y pues la apertura es en un solo sentido, hacia la izquierda abre y hacia la derecha. Esta puerta representa abertura en ambos sentidos. A veces esta línea curva o esta curva se representa de manera discontinua y esto indica que la puerta pues abre y cierra constantemente. Pero también es válido esta representación. Algo que quiero que entiendas es que la representación arquitectónica o el dibujo tónico es algo que se ha dado como en las universidades como materia. De hecho, hay materias de representación, pero en sí no hay como normas totalmente oficiales. Lo que sí hay un poco de que cada universidad o cada lugar dan propuestas de representación. Y de hecho en México hay un manual, el cual pues se llama INVI, me parece, o manual de representación,
INESA podría decir que es una guía para México, el cual representa mucho lo que viene siendo el tipo de línea, las puertas, ventanas, cómo deben de ser correctamente, pero pues más allá de eso, pues ya no hay mucho conocimiento, mucha norma, mejor dicho, lo que sí hay mucha reinterpretación de cada arquitecto y pues es válido mientras tenga una idea o representa algo legible, pues es válido para mí. Las correderas pista, puerta giratoria, corredera empotrada, que son muy utilizadas, la plegable o acordeón de guía lateral. Este es un tipo de ventanales o ventanas que a mí me encantan. Por ejemplo, hay proyectos que yo uso este tipo de ventanas últimamente y enmarcan una vista. Y también aunado a eso, poder decir que una ventana cumple una función. Y esta función pues es muy variante en cada uno de los aspectos. Resuelve una necesidad. Y la simbología de puertas y ventanas también aquí se muestran varios tipos de puertas. El más común, que es la apertura hacia la derecha o izquierda, que aquí se representa. Esta línea también en algunos casos se representa con línea discontinua, pero también esto es válido. ¿Esto para qué es? Esto indica dónde está el pomo y hacia dónde abre hacia la derecha. Y por consecuencia está también una ventana guillotina. Esto es una vista en alzado. Esto tienes que tenerlo claro. Ya vimos un poco la vista en planta, pero también cada uno de los tipos de ventanas tiene una representación diferente. Y estas ventanas son algunas representaciones que se puede usar. Por ejemplo, esta representa una pequeña sombra, la cual indica que hay una profundidad. Las sombras nos ayudan a darle más sentido o vida al proyecto. Es decir, le dan como, nos hace entender que es un proyecto en 3D, aunque es dibujado en 2D. Esta ventana aplica el mismo principio. Esta ventana tiene un relleno muy oscuro en la ventana que representa eso. Otra representación con el color gris. Otra representación con líneas paralelas que están inclinadas a 45 grados. También pueden representar una ventana. Y pues cada quien representa de la manera que se sienta más cómodo y que para el cliente también pueda ser entendible. Las escaleras, rampas y ascensores son un punto muy importante en la arquitectura. Aquí se muestra una escalera de un tramo, se muestra la línea discontinua que corta y que indica que hay una secuencia. Aquí existe otro tipo de escaleras relacionado a lo que te comenté hace rato, que pues indican que todavía hay una secuencia. Y escalera cuando hay un almacén abajo, cuando hay un espacio arquitectónico en la parte inferior, se representa así. Regularmente yo también lo he visto que se representa con una X, lo cual indica como un espacio en la parte inferior, pero eso es la decisión de cada quien, pero esto es válido. Y también pues aquí se muestra con unas flechas en cada una de las escaleras. Esas flechas indican la dirección de inicio y fin de la escalera. Aquí se muestra lo que te comenté, el ascensor con una X en el interior que indica un espacio vacío. Y posteriormente a ello, pues es muy importante saber el conocer. Algo muy importante que se le olvida a la mayoría es el norte. Y eso hasta inclusive hay memes. De hecho, se me olvidó poner un meme aquí que fuera algo representativo para que lo pudiesen ver. Y el norte es muy importante. Regularmente en mis proyectos lo hago de esta manera. Es decir, pongo planta arquitectónica, escala gráfica, escala en texto y añado el norte en esta parte para que eso indique solamente de la planta. A veces un norte puede indicarlo de manera macro, pero también debemos especificar en la parte, particularmente el norte en cada uno de los proyectos. Y eso es muy importante. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. La escala gráfica existe también. Los diferentes tipos de nortes es algo a elección. Simplemente son propuestas o tú puedes diseñar tu propio norte. Que en lo personal el mío es muy parecido a este. Y
La simbología de lo existente y lo proyectado es un punto importante. Por ejemplo, aquí se muestra una simbología en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, el árbol existente a eliminar se muestra aquí como esta propuesta de simbología es una propuesta y para mí es viable poder representar de la manera que nosotros podamos y que sea entendible. Claramente esta simbología debe tener una tabla explicando qué significa como aquí se muestra. Aquí es un árbol existente con líneas discontinuas. El árbol a plantar aquí se muestra y el árbol existente a conservar. Aquí las simbología pues es independiente y la propuesta para mí es bastante viable o bastante aceptable. Aquí se muestra otro que es existente y la propuesta que vamos a hacer, lo existente y la propuesta que vamos a hacer. Esta parte es muy importante, dar a entender o conocer de la manera que más pueda entender tanto el que lo va a hacer y el cliente. Otra simbología importante es de los materiales. Por ejemplo, el ladrillo se representa en líneas paralelas, también se representa como pequeños bloques. Y el hormigón armado aquí se muestra un claro ejemplo, el más típico que hasta hoy en día se usa. La piedra también aquí ha variado en algunos casos. Hoy en día se representa como círculos deformes, los cuales pues van cambiando poco a poco, van mejorando. Y pues aquí se muestran otra simbología de otros materiales. Y algo muy importante en la arquitectura es identificar los errores que no debemos de cometer en la representación arquitectónica. Aquí se muestra algo que es muy visto y que muchos errores y muchos cometen estos errores. Por ejemplo, en la puerta, aquí nos comentan que es un error eliminar las baldosas o el material de acabado que se encuentra en el piso, aunque estéticamente esto se ve mejor, pero aquí indica que esta parte pues no hay nada y la manera correcta como aquí lo dice es rellenarlo totalmente, porque la puerta pues no es como un elemento cerrado en la representación totalmente, aunque la realidad sí, pero la representación es así y lo más correcto es que se traslapen las líneas, pero aquí lo importante es que hay la calidad de línea y eso nos ayuda a interpretarlo mejor. Por eso es la importancia de la representación arquitectónica. Algo que también muchos yo vi que usaban en el diseño o en la representación cuando iban los primeros semestres. Como les comenté, aquí ya se muestra la puerta discontinua y que para mí es la más correcta. Aquí se muestra una puerta en forma de triángulo y también coincido que hubo más de un arquitecto que en algún momento le comentó a un compañero que le gustaba dibujar así, porque era algo diferente y para mí también era pues algo aceptable hasta cierto punto, pero pues no era como lo correcto. Esta es la manera de dibujar correctamente porque representan el recorrido de la puerta y es algo que da a entender más específicamente que es una puerta. Y pues esto da a entender que posiblemente es una puerta o es algo diferente. Puede ser algo confuso y eso pues no es tan correcto. Y por otra parte, pues también es muy importante dar a entender algo, por ejemplo, lo que viene siendo las cubiertas. En este caso, cómo se representa. Aquí se muestra como una fachada en vista en planta y en alzado. Aquí entonces tenemos esta inclinación y lo que se hace, estas líneas representan que esta zona es más alta y tiene una inclinación como aquí se muestra y esta parte tiene menor pendiente o está por debajo de la altura principal. Esta es la altura A y la altura B, que hay una diferencia en alturas y se representa así. Cuando es un círculo, se representa
En la terminación también se representa en esta zona, en la parte céntrica se representa con estas líneas como lo vemos claramente, pero aquí para mí está muy correctamente representado. También, esta es otra propuesta, que tenemos un muro a 45 grados, se muestra como la parte más delantera, como una líneas separadas, las cuales se van uniendo o se van acercando más, que indican que hay una profundidad y posteriormente vuelve otra vez. La escalera también se muestra de esta manera, de manera sencilla, y pues así se puede representar muchas cosas que podemos ver en la arquitectura. Aquí se muestra la manera incorrecta y la manera correcta de hacerlo. Para mí esta representación es algo que yo he visto, pero también si aquí, como les digo, aquí se muestra otra opción de la manera correcta de dibujarlo, pero esta cubierta representa que todo es totalmente como recto, aunque también para mí sería aceptable. ¿Saben cómo resolvería esto? Sería añadir, complementarlo con una línea, una flecha que nos indique la pendiente, y ahí sí es aceptable para mí esta cubierta en vista en planta. También en esta zona añadir una pequeña anotación que indique también nos puede complementar. Y eso es para mí cómo complementaría estas propuestas, porque es muy importante. También aquí se muestran algunos niveles que también son muy usados. El plano de corte del piso más abajo, aquí se muestra. Estas flechas y líneas indican los niveles, las alturas de cada zona, pero en vista en alzado o en corte. Y esta parte es muy importante. Las escaleras aquí se representan las alturas. Un tip también que te doy es que aquí se le añaden líneas que indican los cambios de nivel, que indican que un escalón está más alto que otro, pero eso es un poco más detalloso. Y también se le puede añadir el nivel de piso terminado o nivel de escalón de cada uno de los escalones. Eso ayudaría también a enumerar los escalones, puede complementar a que sea más legible. Y pues esto es este tema. Me gustaría que me comentaras qué te pareció, si tienes dudas, preguntas, con toda confianza puedes hacérmela. Y te invito también a integrarte en nuestro grupo de Telegram, que ahí ya nos mudamos y ahí vamos a compartir todas las noticias y todo lo bueno y todas las novedades que tengamos en este canal. Se vienen nuevas cosas y espero que todavía nos sigas acompañando. Muchísimas gracias.